Decano, muy buenos días. ¿Me puede escuchar? Decano, muy buenos días. Ah, Bueno, sí, muy ya, buenos ya, días Santiago. para todos los que hoy cumplen a esta cita de la tercera conferencia del ciclo de conferencias de cannabis medicinal. Agradecer a la doctora Carrillo, a Juan Pablo, director ejecutivo de Planmetco, y al decano que hoy nos acompañan en la apertura de este tercer encuentro. Entonces, recordar, estimados participantes, si no han hecho la inscripción, hacerlo a través del link que se ha estado enviando. Y por otro lado, atenderemos las preguntas que vayan surgiendo a través de la conferencia en el chat y en el momento oportuno trataremos de irlas presentando a la conferencista. Entonces, decano, gracias por estar aquí. Listo, Santiago, profe, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los 37 participantes que juiciosamente están entrando. Veo que sigue entrando gente muy juiciosa como cada 8 días. Bueno, un saludo muy especial a la doctora Adriana Lorena Carrillo. La doctora es médica de la Universidad de La Sabana, es epidemióloga, es especialista en medicinas alternativas de la Luis G. Páez y además, lo más importante, ella tiene toda la experticia para hablar del tema de hoy, que es dolor pélvico crónico y el uso de cannabis medicinal en esa patología. Santiago, gracias. Además, gracias a la Fundación Plan Meco, que en esta alianza nos está brindando la educación continuada y estamos pudiendo brindarle a la comunidad lo que yo creo que mejor sabemos hacer, que es impartir educación de alta calidad. Bueno, démosle paso entonces, Santiago, a que usted bien convenga y todos bienvenidos. Espero disfruten como hemos disfrutado cada 8 días de estas espectaculares conferencias. Gracias. Muchas gracias, decano. Juan Pablo. Gracias, Santiago. Muy buenos días a todos. Decano, muy buenos días, doctor Jorge Luis. Muchas gracias nuevamente la oportunidad que nos brinda a todos de poder seguir adelante con este ciclo de conferencias. Desde luego a la doctora Adriana Carrillo, que muy gentilmente ha querido colaborarnos en el día de hoy. Es un sábado, tenemos un día festivo en el medio del puente y sin embargo, pues los alumnos muy juiciosos se van conectando. Hemos tenido conexiones superiores a las 70, 80 participantes. Seguramente ahí poco a poco iremos conectándonos. A todos muchas gracias por acudir a este llamado. Como bien lo dijo el doctor Jorge Luis, tenemos un gran profesional hoy al frente de la conferencia con mucha experiencia y además de lo que les dijo el doctor Jorge Luis Duque, quiero comentarles que la doctora Carrillo lleva muchos años, más de 10 años, acompañando todo este tema de estudios clínicos, de todo el tema de empresas que trabajamos en cannabis, sobre todo en el tema de formulaciones. Para nosotros, como industriales, como empresas, es muy importante tener profesionales de la calidad de la doctora Adriana Carrillo, porque en cualquier momento de nuestro proceso industrial necesitaremos de esos servicios de investigadores y profesionales que, como ella, se han esforzado por llevar a cabo las verdaderas formulaciones y titulaciones que necesitamos
para el uso adecuado del cannabis con los pacientes. Bueno, pues sin más comentarios, doctora Adriana, nuevamente mil gracias por acudir a este llamado y bueno, el auditorio es suyo, mi doctora. Buenos días y adelante. Aquí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por la introducción, por la invitación, por generar este espacio académico. Yo pienso que así es que debemos transmitir toda la evidencia ancestral y científica que tenemos actualmente de la planta. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Como decían ustedes, un sábado de puente, pero muy lindo que estemos todos acompañados de un café, de un té, de conocer diferentes tipos de indicaciones médicas que pueden ser tratadas con cannabinoides. Yo la verdad me siento muy afortunada. Yo nunca pensé que la vida me fuera a dar la posibilidad de poder utilizar cannabis como un enfoque terapéutico, pues conociendo toda la historia que ha traído de su ilegalidad, aunque conocemos que desde las medicinas ancestrales de Oriente y las medicinas ancestrales latinoamericanas siempre ha estado presente en el boticario medicinal. El día de hoy yo les quiero compartir uno de mis temas favoritos. A mí me apasiona la salud femenina. Y el día de hoy les quiero compartir una información acerca del dolor pélvico crónico, sobre todo enfocándolo a la endometriosis, que es una de las condiciones médicas que más veo en mi consulta como médica alternativa y en el cual desde la experiencia clínica he podido ver los resultados con cannabinoides en esta condición. Los fitocannabinoides siempre son conocidos por el tratamiento del dolor crónico, osteomuscular, osteoarticular, de la epilepsia refractaria, de problemas del sueño y demás, pero un espacio muy interesante que a mí me ha apasionado un montón es el impacto en la calidad de vida que tiene en condiciones femeninas, ¿no? Puntualmente el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico no es exclusivo de las mujeres, también se presenta en hombres, pero el día de hoy quiero enfocarlo desde el punto de vista ginecológico, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con, con esta diapositiva. Todos alguna vez hemos tenido una situación de dolor. Puede ser un dolor agudo, una migraña, un dolor lumbar o un dolor crónico, que es con aquella condición dolorosa que afecta mi vida por más de 3 meses. Entonces, sabiendo que el dolor es un síntoma complejo, puede ser la principal y la más frecuente manifestación de muchas enfermedades que genera en el paciente una experiencia sensorial y emocional desagradable. Eso es lo más importante del dolor. Y el dolor llama la atención porque es un síntoma que es el síntoma más frecuente en cualquier condición y todos hemos tenido dolor. Y puede estar asociado a un daño tisular real, o sea, a una estructura orgánica. Sin embargo, en él intervienen factores psicológicos. Eso es lo más importante del dolor, que afecta la esfera emocional. Y estos factores psicológicos que dependen de experiencias dolorosas previas y de factores ambientales que influyen sobre la percepción del dolor. Entonces es para hacer una reflexión que el dolor no es un síntoma de que me duele y ya, sino que el dolor viene acompañado de la afectación de la calidad de vida y de varias situaciones de nuestra vida, como el dormir, nuestro estado de ánimo, nuestra calidad de vida. Entonces, por eso el dolor, si ustedes ven la industria farmacéutica que más medicamentos tiene, es la industria del dolor, ¿no? Desde diferentes grupos farmacológicos. Y esto es debido a que el dolor no solamente se debe manejar con medicamentos, sino siempre debemos ver a los pacientes de manera integrativa, siempre conocer en qué trabaja, si está casado, si tiene hijos, en qué ciudad vive, si vive en una zona urbana, en una zona rural, porque todo esto cambia el escenario de la percepción del dolor.
Entonces, enfocándolo un poco hacia el dolor pélvico crónico, el dolor pélvico crónico es uno de los síndromes de dolor crónico que persiste durante 6 meses o más, ¿no? Siempre nosotros definimos como dolor crónico un síntoma doloroso que dure más de 3 meses, como para ubicarlo entre agudo y crónico, pero el dolor pélvico crónico se viene, por su definición, como un dolor persistente durante los 6 meses o más, en el cual existe alguna controversia acerca de su definición, de su origen, de sus causas, de sus factores psicosocioculturales, de su diagnóstico y abordaje terapéutico. Y lo interesante es que el dolor pélvico crónico tiene una prevalencia mediana, podemos encontrar una prevalencia entre el 12 y el 14%, o el 12 y 15%, y desafortunadamente no existe una clara aproximación sobre su abordaje primario en forma integral. Casi siempre cuando tenemos un dolor pélvico crónico acudimos a medicamentos relajantes, ¿no? Como buscapina, calidol, bueno, todos estos medicamentos lo hacemos inmediato, ¿no? Me duele inmediato, ¿no? Y una de los mensajes del nuevo abordaje integrativo ginecológico es que ser mujer no debe doler y que no es normal que yo viva con dolor pélvico, que ese ha sido uno, desafortunadamente, de las costumbres que hemos adquirido tanto pacientes como médicos, y es que me duele e inmediatamente tapo ese síntoma con un medicamento, y es que es normal. Y desde la época de nuestras abuelas nos decían, no, es que es normal, ¿no? Entonces, si lo vemos solamente desde el punto de vista orgánico, pues no es normal. Y esto, afortunadamente, en todos los círculos académicos, cada vez lo que se ve es que desafortunadamente hay una falta de diagnóstico oportuno acerca de estas condiciones ginecológicas, debido a que hay falta de acceso, por ejemplo, en zonas rurales, a que puedan llegar a un ginecólogo. No es lo mismo que nosotros pedir en la ciudad una cita, primero médico general, luego que lo remitan a un ginecólogo, tener acceso a ese ginecólogo, o a través de pues prepagadas, pólizas y eso, que pronto el acceso puede ser un poco más rápido. Como vemos, hay una heterogeneidad en poder acceder a un diagnóstico oportuno y a una evaluación de ese dolor pélvico de manera oportuna. Entonces, en esta gráfica, lo que ustedes ven es acerca de todas las infinitas posibilidades que pueden generar dolor pélvico crónico. Entonces, hay desde causas ginecológicas, como mentales, como urinarias, como del tracto gastrointestinal, como musculoesqueléticas y también neurológicas. Entonces, yo quise como enmarcar aquí las causas ginecológicas viendo la endometriosis, la EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, las adherencias pélvicas, las congestiones pélvicas desde el punto de vista venoso, las adenomiosis, el síndrome de ovario remanente, el síndrome de ovario residual, los leiomiomas, la endosalpingogliosis, las neoplasias, el prolapso de las trompas de falopio, la salpingitis tuberculosa, el mesotelioma quístico benigno y los quistes peritoneales posoperatorios. Y bueno, también tiene que ver mucho acerca de otras condiciones que pudieran afectar y generar este síntoma. Entonces, enfocándonos solamente desde el punto de vista ginecológico, pues yo lo quise enfocar hacia lo más frecuente, que es la endometriosis. Entonces, también para ver un poco acerca de los factores de riesgo del dolor pélvico crónico, sabemos que hay factores de salud mental, ¿no? De historias de depresión, de ansiedad, de violencia doméstica, ¿no? Los abusos generan dolor pélvico crónico. Entonces, el abuso sexual, el abuso físico, tanto en la infancia como en la adultez. Por eso nosotros como médicos
cuando nos enfrentamos al dolor pélvico crónico y cuando nos enfrentamos a una patología ginecológica que considero que es un abordaje que no debe ser exclusivo de los ginecólogos, sino de cualquier médico, desde el médico general hasta cualquier especialidad que vaya a ver mujeres. Siempre debemos preguntar de una manera respetuosa y cálida cuando vemos patologías ginecológicas si hubo alguna historia de abuso, porque es uno de los grandes factores de riesgo que yo he visto en mi consulta. Y pues claro, todo lo relacionado a las menstruaciones prolongadas, algunas cesáreas, la enfermedad pélvica inflamatoria, abortos previos, adherencias pélvicas y la endometriosis. Y bueno, ¿qué es lo que dicen como las guías de manejo? Hay varias evidencias científicas, les voy a compartir la A, la B y la C. El nivel de evidencia A, pues es las que tienen recomendaciones basadas en la evidencia consistente. Entonces, vemos los anticonceptivos orales, los agonistas GnRH, los AINES, los progestágenos, la laparoscopia, y ya otros enfoques terapéuticos un poco más invasivos y la psicoterapia, ¿no? Entonces, lo que más, por ejemplo, vemos en la consulta es la gran utilización, si lo enfocamos a la dismenorrea, que es ese dolor durante la menstruación, la dispareunia, que es ese dolor durante la relación sexual. Lo que más vemos es una gran utilización de AINES, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, pero también de opioides leves. Ya niveles de evidencia B y C, que son la B como recomendaciones basadas en evidencia científica consistente, pero no tan sólida como una evidencia A, vemos que el dolor pélvico crónico puede ser tratado desde el punto de vista farmacológico, ya un poco más quirúrgico, también la terapia física y también abordajes teniendo en cuenta el suplemento nutricional con vitaminas y infiltraciones. Ya el nivel de evidencia C nos dice que son recomendaciones basadas en consensos y opinión de expertos, donde nos recomiendan, pues realmente no hay estudios fuertes de antidepresivos y opioides, pero sí la experiencia clínica y los grupos de expertos pues han sugerido la utilización de estas opciones terapéuticas para el abordaje de las pacientes con dolor pélvico crónico. Entonces, para entrar ya en materia acerca de la endometriosis, yo les voy a hablar un poco del dolor, bueno, del dolor pélvico crónico, de la endometriosis y ya situándonos como en la condición en sí, vamos a hablar ya del sistema endocannabinoide y de los fitocannabinoides. Entonces, más o menos como he organizado la charla. Entonces, la endometriosis es la presencia de tejido endometrial funcional en sitios distintos a la mucosa endometrial, que tiene una gran prevalencia, entre el 10 al 15% de la población mundial, y es una condición crónica caracterizada por infertilidad y dolor pélvico crónico. Lo interesante de esta condición médica es que es una de las causas principales de infertilidad en mujer joven y desafortunadamente el diagnóstico puede tomar alrededor de 6 años para que la paciente pueda ser diagnosticada oportunamente, ya que desafortunadamente es un diagnóstico que se realiza a través de una laparoscopia. No es un diagnóstico que se pueda realizar con ecografía u otros métodos imagenológicos, sino que es invasiva. Entonces, desafortunadamente, hay mucho subdiagnóstico por el argot popular de que la menstruación debe doler y que es más que tengo un umbral alto o bajo del dolor o etcétera, etcétera. Estos pacientes terminan consultando muy tarde. Desafortunadamente, vemos cómo los pacientes obtienen un diagnóstico es porque están en búsqueda de embarazo y no
y no es posible. Entonces, cuando ya llegan a ginecología especializada, es que en retrospectiva llegan a este diagnóstico. Entonces, básicamente, los síntomas que se pueden presentar en esta condición es la dismenorrea, es la menstruación anormal, la infertilidad, la dispareunia o el dolor durante el acto sexual y el dolor pélvico crónico. Mis pacientes siempre refieren que el dolor no es solamente durante la menstruación o durante el acto sexual, sino que también se puede presentar dolor a lo largo del mes y también durante la ovulación. Entonces, por eso es una de las causas más frecuentes o es de las condiciones médicas más frecuentes en dolor pélvico crónico femenino. Entonces, en esta diapositiva, simplemente lo que yo quiero mostrar es un poco acerca de esta patología que uno no debe minimizar como es que duele y ya, sino que tiene un gran componente inflamatorio y que es un componente y que es una condición médica que necesita un enfoque integrativo porque no es solamente el manejo del dolor y ya. Por su gran componente inflamatorio, requiere de un cambio del estilo de vida, un cambio de alimentación, el entender la propia energía de cada día, ¿no? Y ir sobrellevando la condición médica de la mejor manera posible. Porque desafortunadamente, también dependiendo de los sitios en donde se encuentren estas implantaciones, sabemos que la endometriosis no es solamente pélvica, pueden haber implantaciones torácicas, pueden haber implantaciones en otros sitios que pueden generar muchísimo dolor y que desafortunadamente pues tienen un funcionamiento hormonal. Entonces, si vemos el implante endometriótico, de alguna manera requiere de un proceso de angiogénesis y de neurogénesis. Adicionalmente, este es un implante que secreta estradiol y prostaglandina E2, que lo que hace es atraer a estos macrófagos y otro tipo de péptidos y de enzimas de remodelación y sobre todo de interleuquina 8 y de factor de necrosis tumoral alfa, que lo que hacen es que haya ese ciclo permanente de inflamación y que adicionalmente no duele es porque tenga un proceso inflamatorio solamente, sino que también hay un proceso de dolor neuropático y nociceptivo, porque adicionalmente afecta y genera una remodelación de los nervios simpáticos y parasimpáticos que hacen que este ciclo sea permanente y que no solamente el dolor venga de una vía, sino la percepción del dolor viene de otras vías. Entonces hay diferentes tipos de sustancias proinflamatorias que están permanentemente presentando este ciclo de inflamación y vemos cómo todas las metaloproteinasas, las interleuquinas, las prostaglandinas son los que van realizando este proceso inflamatorio en otras zonas. Ustedes ven, por ejemplo, que se puede presentar básicamente encontramos esto en el fluido peritoneal, pero podemos encontrar endometriomas en el ovario, que es muy frecuente, y estas implantaciones fuera de la cavidad endometrial. Y también tiene que ver mucho dentro de los factores que siempre mencionan en la literatura desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con una menstruación retrógrada que hace parte de todo este proceso de la endometriosis. Entonces, ¿por qué nos duele? ¿No? Básicamente, vemos que en este proceso de la endometriosis, ustedes ven aquí como esta imagen que complementa un poco la imagen anterior, es que tenemos estos focos, estas lesiones endometrióticas, ¿no? Por fuera de la cavidad endometrial y básicamente se puede dar por inflamación, ¿no? Entonces, en el fluido peritoneal encontramos células inflamatorias,
como los neutrófilos, los macrófagos aquí son claves, y lo que hacen es que haya un gran incremento de radicales libres de prostaglandina E2, que haya acidosis, y esto a su vez no solamente está generando una condición localizada, sino que también afecta los tejidos y los nervios adyacentes. Entonces, esto también afecta, por ejemplo, ustedes ven aquí la terminal nerviosa, y la terminal nerviosa se ve afectada y estimulada por esa prostaglandina E2, por el factor de necrosis tumoral alfa, por las interleuquinas. Y es muy interesante porque con el tiempo, esta es la sensibilización periférica, ¿no? Donde todas estas sustancias lo que hacen es que se vaya remodelando y se vaya comprimiendo en algunos casos esos nervios, y también que haya una sensibilización central, y es que también a nivel cerebral tenemos un cambio de la percepción del dolor durante el tiempo. Entonces es un componente, es una condición dolorosa crónica que tiene varios componentes fisiopatológicos de inflamación, de sensibilización periférica y de sensibilización central. Adicionalmente, pues que tenemos todo el componente hormonal. Entonces, vivir con dolor pélvico crónico tiene un gran impacto en la calidad de vida, porque no es me tomé un Advil, me tomé una acetaminofén, una buscapina, un tramadol y ya, sino que a pesar de utilizar estos tratamientos farmacológicos, no hay mejoría de los síntomas. Además, que son condiciones que obligan a las pacientes a estar tomando pastillas todos los días. Entonces, por ejemplo, en mi consulta me han llegado pacientes que me dicen, yo tomo tramadol con acetaminofén todos los días y me afecta un montón porque cada vez tengo que usar más dosis y estoy trabajando o estoy con mi familia o estoy estudiando. Condiciones que en mi concepto siendo mujer, pues obviamente uno ve una gran afectación, y sobre todo veía pacientes que uno jamás lo piensa, pero con este tema de la virtualidad, pues la educación ha sido sentados. Entonces me decía una paciente de endometriosis puntualmente, no puedo durar sentada más de 10 minutos porque empieza el dolor y me siento supremamente frustrada porque todo el día en la universidad estamos sentados. Y ahí es cuando le agradecemos al cannabis medicinal, que de alguna manera ha mejorado esta percepción del dolor, sobre todo, tiene un gran Doctora, impacto en la calidad de vida. ¿Sí? Es que hay un poco de interferencia con tu micrófono. Yo creo que ahora, Okay. ¿Será que ahí está mucho aquí? mejor. Entonces voy a tenerlo aquí porque yo creo que es el roce con el taquito porque me muevo mucho. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. No olviden alguna pregunta, adelante, la pueden consignar en el chat. Es Sí, verdad, doctora. Bueno, sí, por favor, ahí vamos a ir haciendo algunos espacios por si eh, podemos mejorar la interacción. Entonces puntualmente, cuando hablamos de patologías crónicas dolorosas, siempre hacemos la reflexión de no es solamente el dolor y ya, sino también qué tipos de dolores, qué vías se ven involucradas en esa condición médica, porque dependiendo de eso es el enfoque terapéutico que nosotros vamos a dar. Entonces, como les mencionaba, en los tipos de dolor que podemos encontrar en la endometriosis, es un dolor nociceptivo porque también pueden haber siembras a nivel intestinal. Vemos cómo esta condición médica también está relacionada a varias patologías dolorosas pélvicas, como alteraciones en la vejiga, colon irritable, enfermedad de Crohn. Entonces, es un mix, usualmente no es solamente el dolor en sí de las
de los implantes endometrióticos y de todo el impacto que generan alrededor, sino también de los órganos adyacentes. Entonces vemos el dolor nociceptivo, tenemos el dolor neuropático de toda esa afectación de las fibras nerviosas aferentes que se ven involucradas durante esta patología, y obviamente el dolor inflamatorio por toda esta liberación de citoquinas que se presentan. Entonces, cuando a mí me llega una paciente con dolor pélvico crónico, puntualmente de endometriosis, yo tengo que tener en mi cabeza que no solamente estoy hablando de dolor per se, sino que estoy hablando de distintos tipos de dolor en una sola persona, y que el enfoque terapéutico que yo debo dar es que pueda manejar esos 3 tipos de dolor. Ahí es donde está el reto, y yo les voy a mostrar en números por qué. El 60% de las mujeres diagnosticadas con endometriosis reportan dolor pélvico crónico, que es una cifra supremamente alta. Y las mujeres con endometriosis refieren 13 veces más experimentar dolor abdominal versus personas sanas, versus personas que no tienen este diagnóstico. Y adicionalmente, uno de los enfoques terapéuticos es la cirugía. Entonces vemos cómo los ginecólogos, a través de la laparoscopia, con la remoción de las adherencias y de los focos endometriales, mejoran muchísimo tanto la fertilidad como los síntomas y el dolor, pero desafortunadamente un grupo muy grande, un cuarto de esas pacientes, entre el 25 y al 28% de esas pacientes, no mejoran con cirugía. Y pues uno de paciente no puede estar con cierta frecuencia realizándose laparoscopias porque es un enfoque muy invasivo. Entonces es muy interesante ver cómo, a pesar de los enfoques farmacológicos y de los enfoques quirúrgicos, sigue habiendo una necesidad insatisfecha en el manejo del dolor pélvico crónico y sobre todo de la endometriosis. ¿Y por qué para mí es importante? Porque esta es una condición de mujer en edad fértil, en mujeres desde los 13 años hasta los 45, 50 años, porque afortunadamente mejora un poco con la menopausia. Sin embargo, lo que vemos es que se presenta con mayor frecuencia en mujeres en edad reproductiva, y sobre todo están en su momento profesional y laboral. Entonces, lo que sí es muy importante también entender que cuando vemos una patología dolorosa es su implicación también en su desempeño profesional. Entonces, vemos cómo en esta encuesta que se hizo en el año 2011 sobre las horas trabajadas y demás, vemos que estadísticamente significativo, quiero mostrar esto, ¿sí? Hay más presencialismo, significa es que son cuando tenemos que trabajar más horas de lo usual porque no pudimos cumplir con el horario establecido. Entonces, las mujeres con endometriosis tienen estadísticamente más tiempo para poder desarrollar sus actividades porque la condición patológica no les permite desarrollar sus actividades en el tiempo que se necesita. Entonces tienen que emplear más tiempo para desarrollar las actividades. También hay una mayor pérdida de la productividad, y esto es estadísticamente significativo versus personas que no tienen endometriosis. Vemos como un 30% sobre un 25%, y es estadísticamente significativo. También vemos que hay una alteración en la actividad y que también hay una improductividad de alguna manera más frecuente en las pacientes con endometriosis que las pacientes que no tienen endometriosis. Entonces es muy importante ver cómo esta patología dolorosa, pues diariamente tomando pastillas, durmiendo mal, porque cuando uno le duele, uno duerme mal, no tiene una actividad sexual satisfactoria tampoco. Todo el ciclo del estilo de vida se afecta, y sabemos que son importantes
sobre todo para mantener el tono del sistema endocannabinoide, que es de lo cual les voy a comentar. Por aquí vi unas preguntitas. Bueno, hay preguntas muy interesantes que es un mes de síntomas. Sí, es importante que si se lleva dolor por más de un mes, que se tenga una consulta prioritaria por consulta externa para ser estudiada. No es normal tener dolor, ¿no? No es en la menstruación y en el ciclo menstrual. Los dolores pueden ser leves porque de alguna manera pues hay un sangrado, hay una pérdida de tejido y demás, hay una congestión pélvica, pero no es normal ya que duela demasiado y que también afecte otras y que dure tanto tiempo. Y si una mujer que ya se sometió a la laparoscopia y no mejora, ¿qué tratamiento sería mejor? Ya que los dolores son muy fuertes, pues precisamente hay que hacer una historia clínica y hay que evaluar muy bien esa condición, porque como vieron en la diapositiva anterior, hay un cuarto de pacientes que no mejoran con la cirugía. Entonces hay que evaluar muy bien cómo es la condición particular de cada paciente, porque como vemos, la endometriosis es un abanico de posibilidades dependiendo de donde también están las implantaciones endometriales. Y también hay que mirar muy bien el estilo de vida, si tiene una adecuada alimentación antiinflamatoria, si está tomando suplementos herbales, qué tratamientos farmacológicos está recibiendo y también la posibilidad de complementar su tratamiento con cannabis. Entonces, también vemos cómo a nivel farmacológico solamente entre el 40 y el 70% de los pacientes refieren alivio del dolor por más de 6 meses cuando iniciamos un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Pero como ustedes ven, hay un porcentaje que no cumple con este criterio. Entonces, la modulación de la señalización hormonal son parte de los tratamientos farmacológicos, los inhibidores de la aromatasa, los anticonceptivos, la supresión del dolor por inhibición del estrógeno y la prevención de la menstruación, hacen que sea una de las formas para disminuir el dolor. Y sí disminuye mucho, nada más con la modulación hormonal ya se tiene un gran impacto sobre el dolor. Ahora, los demás síntomas, los síntomas residuales, se pueden manejar con AINES y opioides, según las terapias farmacológicas. Y desafortunadamente, el 20 al 28% de las pacientes no son respondedoras. Y la recurrencia del dolor en alrededor del 40 y al 50% de las pacientes se presenta a los 5 años posterior de la cirugía. Entonces, este es parte del consenso del manejo del dolor en endometriosis que fue publicado este año, en el cual tienen esas 3 recomendaciones: o modulación de las señales, modulación hormonal, utilizando inhibidores de la aromatasa, utilizando anticonceptivos, generalmente a través de la supresión del dolor por inhibición del estrógeno, porque como vimos es una patología estrogénica puntualmente. También desde el punto de vista analgésico, pues promueven los AINES y los opioides. Y ya cuando son temas muy refractarios, que son de difícil manejo, pues se recomienda la cirugía. Pero desafortunadamente, un buen porcentaje no responde. Actualmente no se encuentra en las guías de manejo ginecológicas la utilización de cannabinoides. Más adelante voy a exponer como esa información, pero esto es como lo que se tiene en la actualidad en evidencia científica puntualmente. Y por eso es que me gusta tanto esta condición, porque cada vez se está creando más evidencia que va a hacer que los cannabinoides estén en estas líneas de manejo. Entonces, puntualmente la pérdida de la libido tiene que ver mucho porque
durante el proceso de liberación de sustancias proinflamatorias y demás, también sabemos que la libido tiene que ver mucho con condiciones donde no haya dolor. Entonces, la mejoría del estado de ánimo, también el libido tiene que ver mucho con la liberación de serotonina y el estado de ánimo. Cuando mejoramos el estado de ánimo, de alguna manera también mejoramos la libido. Y pues claramente vamos a ver cómo con cannabinoides, en su enfoque multimodal a la unión de los diferentes tipos de receptores, podemos no solamente modular el dolor, sino tener también un impacto en la calidad de vida de las pacientes. Entonces, para entrar un poco en materia acerca del sistema endocannabinoide, que ha sido algo que ustedes han visto en las anteriores charlas, pero pues que yo aquí también les voy a recordar un poco enfocándolo mucho al aparato reproductor femenino. El sistema endocannabinoide sabemos que lo conforman los receptores cannabinoides, los endocannabinoides como la anandamida y el 2-AG y las enzimas de síntesis y de inactivación, donde siempre vemos a los receptores representados como candados y los endocannabinoides como las llaves. Esas llaves también van a estar representadas, por ejemplo, por los fitocannabinoides. Todo lo que vaya a tener una interacción con esos receptores o esos candados van a ser nuestras llaves. Entonces, llámese cannabinoides sintéticos, fitocannabinoides directo de la planta, cannabinoides de fórmulas magistrales, de medicamentos y pues puntualmente los endocannabinoides. Entonces, hablando un poco de esas llaves, tenemos los endocannabinoides. Los más conocidos son la anandamida y el 2-AG, que como ustedes saben, la anandamida tiene ese nombre gracias al placer y bienestar que nos genera a nosotros y en la regulación de múltiples funciones. Pero también tenemos otros tipos de endocannabinoides que se han, y cada vez pues se han ido descubriendo más, solamente que se van estudiando su interacción con múltiples receptores, pero vemos como la anandamida y el 2-AG, que son los más conocidos y los más estudiados, tienen, por ejemplo, en el caso de la anandamida, más afinidad por los receptores CB1 y menor afinidad por los receptores CB2, pero también tiene un agonismo por otro tipo de receptores como el GPR18, el GPR55 y los vaniloides TRPV1. El 2-AG tiene una afinidad igual por los receptores CB1 y CB2 y es un agonista también del GPR55 y GPR18. Vemos como la vidoramina es un agonista total CBD2 y parcial CB1. El noladin éter, que esta es la estructura química, que tiene una afinidad alta por los receptores CB1 y baja por los receptores CB2, y es un agonista GPR55. El N-araquidonil dopamina, que es otro endocannabinoide, que es un agonista exclusivo para CB1. Pero vamos a empezar a hablar un poco más de los receptores CB1, de los receptores CB2 y puntualmente de estos dos endocannabinoides que han sido los más estudiados en el aparato reproductor femenino. Entonces, viendo un poco el sistema endocannabinoide, sabemos que los receptores CB1 se encuentran en mayor proporción a nivel central o cerebral y en menor proporción a nivel periférico. Entonces, los receptores CB1 a nivel cerebral tienen que ver con la percepción sensorial, tienen que ver con el procesamiento de la memoria, con la actividad motora, con la modulación de la emocionalidad, con la percepción del dolor y la respuesta al estrés. Y eso es supremamente importante porque estos receptores están muy involucrados en esta condición dolorosa. A nivel periférico podemos encontrarlo en el aparato reproductor femenino y vamos a ahondar un poco más sobre esto, pero para introducirlos en que está relacionado con la foliculogénesis, con todo ese proceso de la ovulación,
y también de la implantación embrionaria. A nivel óseo, tiene que ver con la remodelación ósea. A nivel de las arteriolas, tiene que ver con la vasodilatación o relajación del músculo liso arterioral. A nivel de la piel es muy interesante porque ustedes han visto que se encuentran los receptores CB1 a nivel del folículo piloso, entonces interviniendo en todo el ciclo de crecimiento y caída del pelo. Se encuentran en las glándulas sebáceas, entonces también regulando la producción de sebo de la piel, y también se encuentra a nivel de los queratinocitos. Entonces evita la proliferación de los queratinocitos en condiciones, por ejemplo, como la psoriasis y la dermatitis atópica, donde vemos una proliferación excesiva de estas células de la piel. Entonces tiene que ver mucho a nivel de la piel los receptores CB1. A nivel del tejido adiposo, vemos cómo tiene un gran impacto en la regulación de la función metabólica. Se ve cómo los receptores CB1 tienen que ver con el control de la subida o pérdida de peso. Hay un medicamento que salió del mercado que era para la obesidad, pero por los efectos adversos salió del mercado, que se llama Rimonabant. El Rimonabant nos dio un dato fisiológico muy interesante, y es que cuando bloqueamos el receptor CB1 a nivel del tejido adiposo hay pérdida de peso, y cuando somos agonistas o estimulamos ese receptor CB1 subimos de peso. Entonces ahí es cuando vemos esta interacción, por ejemplo, del tetrahidrocannabinol a unas dosis puntuales o a concentraciones altas en ese agonismo débil que tiene por el receptor CB1, que genera incremento de peso, pues obviamente por incremento del apetito. Entonces, el bloqueo, lo que nos dejó ese medicamento Rimonabant, es que el bloqueo selectivo de ese receptor CB1, pues nos iba a generar pérdida de peso y disminución del apetito. Sin embargo, por estos efectos adversos que vemos, todos los medicamentos para la obesidad tienen efectos adversos muy complejos, y ninguno ha sido muy acertado. Entonces, pero sí nos dio una gran información sobre los receptores CB1 en el tejido adiposo. A nivel del hígado, incrementa la lipogénesis. A nivel del intestino, tiene un control de la función de la barrera intestinal. Y esto es supremamente importante porque el microbioma está íntimamente relacionado con la producción de endocannabinoides, y esta alteración del microbioma está relacionado con alteraciones o con disfunción del sistema endocannabinoide y puntualmente de la producción de endocannabinoides. Sabemos en la actualidad, por toda la información que hay de microbioma, donde dicen que debemos tomar probióticos o bebidas probióticas o alimentarnos con prebióticos, y es básicamente que lo que comemos es como nutrimos nuestra flora intestinal. Entonces, es muy importante ver cómo nuestro estilo de vida sí está íntimamente relacionado con nuestro sistema endocannabinoide. Si tenemos adecuado sueño, si tenemos relaciones sexuales satisfactorias, si tenemos alimentación rica en omegas, si tenemos momentos de ocio, todo esto estimula o genera un tono del sistema endocannabinoide. Entonces no es sola, y que genera bienestar, porque y pues como sabemos el sistema endocannabinoide es un sistema neuromodulador o modulador de procesos fisiológicos que están interactuando permanentemente en condiciones donde hay una alteración y que son producidos a demanda según las necesidades que se generen en determinados órganos. A nivel muscular está relacionado, por ejemplo, los receptores CB1 con la contracción muscular. Entonces, el sistema endocannabinoide, hablando puntualmente de los receptores CB1, dependiendo del órgano donde se encuentre, va a ser la función, porque en nuestro cuerpo todo es un equilibrio, es un proceso de estimulación e inhibición. Y el sistema endocannabinoide no es la excepción, es el rey que modula todo el equilibrio de nuestro cuerpo. Si hablamos de los receptores CB2, los receptores CB2 se presentan en menor proporción a nivel central
y en mayor proporción a nivel periférico. Entonces, a nivel central se expresa en la microglía, sobre todo en los procesos de neuroinflamación, y inhibe la producción de citoquinas en la microglía, que es muy interesante de saber de los receptores CB2 que se expresan en mayor proporción en órganos periféricos y en células inmunológicas. Entonces vemos cómo en el aparato reproductor femenino tenemos una expresión de los receptores CB1 y CB2, al igual que en la piel, pero lo que llama la atención es que células del sistema inmune innato y adaptativo, como por ejemplo los neutrófilos y los linfocitos, están expresando este tipo de receptores. A nivel de los neutrófilos, reduce la cascada de inflamación, entonces de alguna manera modula los procesos inflamatorios, reduce la replicación celular, inhibe la producción de citoquinas, que las citoquinas son sustancias proinflamatorias, y está inmerso en la diferenciación de los linfocitos B. ¿Por qué esto es muy importante? Porque se ha visto en condiciones autoinmunes que hay una mayor expresión de estos receptores en las células inmunológicas. Entonces, esto hace una reflexión de cómo el sistema endocannabinoide y la alteración del sistema endocannabinoide pudiera estar siendo uno de los factores de riesgo o pudieras participar como parte de la fisiopatología de muchas enfermedades, que es una de las hipótesis que hay acerca de la disfunción del sistema endocannabinoide como una de las causas de ciertas patologías, tanto metabólicas como autoinmunes, como inflamatorias, como neurológicas. Entonces, en esta gráfica lo que quiero representar es cómo el sistema endocannabinoide conformado por endocannabinoides, por la interacción con diferentes tipos de receptores, van a tener un efecto biológico. No solamente son los endocannabinoides, también son los fitocannabinoides de la planta de cannabis y ya también los derivados, las formulaciones que vengan de derivados. Entonces vemos cómo los fitocannabinoides como el THC, el CBD, el THCV, el CBDV y los demás descritos en esta diapositiva y las fórmulas magistrales estandarizadas, los fitoterapéuticos, los medicamentos, dependiendo del cannabinoide predominante, pues van a tener una interacción con todos estos receptores que son los receptores C1, CB2, los GPR, los vaniloides y los serotoninérgicos y los PIPAR. Y que a su vez, esta interacción, estas serían las llaves que se recuerdan cuando les mostré la diapositiva de cómo están conformados. Estas serían las llaves, estos serían los candados y estos serían los efectos. ¿Y qué efectos biológicos podemos tener? Dolor, que es lo que estamos revisando el día de hoy, la excitabilidad neuronal, la memoria, el aprendizaje, la libido, por ejemplo, una de las preguntas que habían allí, el sueño, el manejo del estrés, el crecimiento y diferenciación celular, la motilidad, el equilibrio, la temperatura, el estado de ánimo, la gestación, la fertilidad, los mecanismos de recompensa, el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Porque como sabemos, el sistema endocannabinoide se encuentra en múltiples órganos, tejidos y células. Entonces, a ver, antes de entrar al sistema endocannabinoide en la mujer, voy a mirar aquí alguna preguntita. ¿Hay un esquema de tratamiento para dolor aprobado por OPS o OMS? No. Como les comenté, las guías de manejo en la actualidad no, sobre todo en dolor pélvico crónico, no están enfocados a cannabinoides, solamente las opciones terapéuticas que les comenté. Sin embargo, ahorita que vamos a hacer la revisión de cannabinoides en endometriosis, vamos a ver los artículos que se han generado
y también ya posturas de los grupos canadienses de manejo del dolor. Entonces, por OPS y OMS no vamos a encontrar un esquema terapéutico. Ahí nos guiamos es por los artículos científicos que encontramos publicados en la literatura. Entonces, el sistema endocannabinoide en la mujer. Si hacemos una representación básicamente de lo que venimos hablando, el hipotálamo y la pituitaria anterior o la hipófisis anterior se encuentran a nivel central, que como sabemos hay mayor concentración de receptores CB1 y que a nivel del hipotálamo este receptor CB1 está relacionado a mayor, pues a un funcionamiento también adecuado de la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, que a su vez esta hormona liberadora de gonadotropinas estimula la hipófisis anterior y que a través de esos receptores CB1 que están modulando esa liberación normal de la hormona folículo-estimulante y luteinizante, que son las hormonas que se necesitan para que los ovarios tengan la concentración y la liberación de estrógenos y de progesterona adecuadamente y pues se tenga el proceso de la ovulación. Entonces, a nivel de los ovarios, vamos a tener receptores CB1 y CB2. ¿Y qué es muy importante? Que esta estructura que ustedes ven acá, que se llama la mitocondria, que la mitocondria pues se encuentra en las células, en los óvulos, es una estructura intracelular. Estas mitocondrias expresan receptores CB1. ¿Por qué es tan importante que la mitocondria, por qué es tan importante como el comentario de la mitocondria? Porque la mitocondria es la estructura celular que regula la energía en la célula. Y estos receptores CB1 en la mitocondria están relacionados a la modulación de la apoptosis o de la muerte celular programada. La disrupción de este funcionamiento lo que va a hacer es que se altere la producción de la calidad de los óvulos, ¿no? Que los llamamos gametos. Y si alteramos la producción de la calidad de estos óvulos, estamos interfiriendo en la embriogénesis y producimos también células madres de muy poca calidad. Entonces, la activación anormal del sistema endocannabinoide en este eje, nomás, como hablándolo desde el eje de los receptores CB1 en el hipotálamo, en la hipófisis y en el ovario, tienen que ver con la producción de óvulos de calidad reducida. Entonces, por eso se ve muy involucrado en los procesos de fertilidad y de sostenimiento del embarazo. Yo acá quiero hacer una reflexión muy interesante porque esto es un tema muy nuevo. No es un tema que se supiera desde hace bastante porque ustedes saben que desafortunadamente por los temas de ilegalidad de la planta durante tantos años y que todavía sigue siendo ilegal en muchos otros, la investigación pues se veía muy poco estimulada. Entonces, en estudios en animales, puntualmente en ratas, se pudo evidenciar que sí, en ratas transgénicas donde se les bloquea el receptor CB1, son ratas que abortan más que las ratas que no tienen alterado el receptor CB1 a nivel uterino. Entonces, es muy interesante ver cómo los receptores CB1 no solamente están involucrados en el aparato reproductor femenino con la calidad, la producción de la calidad adecuada de los óvulos, sino también del sostenimiento del embarazo. Entonces, y que también interactúan con los niveles de hormonas. Estos endocannabinoides, recordando la anandamida y el 2-AG, sus concentraciones varían a lo largo del mes, al igual que nuestras hormonas.
Sabemos que los estrógenos están presentes durante los primeros 14 días del ciclo menstrual y luego los que están presentes son la progesterona durante los 14 días restantes. Entonces, esto lo que nos muestra es cómo el sistema endocannabinoide es supremamente importante en la modulación del funcionamiento del aparato reproductor femenino, desde su funcionamiento como desde su enfoque reproductivo, ¿no? Desde su ciclicidad y también desde el sostenimiento de un posible embarazo. Entonces, les quiero compartir esta gráfica que fue publicada en el 2019. Es creo que una de las gráficas que más explica cómo es la implicación o la interacción entre el sistema endocannabinoide y el aparato reproductor femenino. Y es, si vamos de afuera hacia adentro, como en los labios menores tenemos receptores CB1, como en la vagina, en el conducto vaginal, expresamos receptores CB1, como en el cuello uterino expresamos receptores tanto CB1 como CB2, como anandamida, como también a nivel uterino expresamos receptores CB1, expresamos receptores CB2, anandamida, también en las trompas de falopio, ¿no? Expresamos anandamida, receptores CB1, receptores CB2, y como en los ovarios expresamos anandamida, receptores CB1 y CB2. Algo muy interesante que hay que saber es que el segundo órgano en el cuerpo de la mujer que más receptores presenta expresando receptores CB1 y CB2 después del cerebro es el útero. Y es por esto que llama la atención cómo los fitocannabinoides pueden tener un beneficio terapéutico a nivel de estas estructuras. También es muy interesante saber que la expresión de estos receptores CB1 y CB2 no es estático, sino un proceso dinámico y es variable durante todo el ciclo menstrual. Entonces vemos cómo dentro de las funciones uno dice, bueno, ¿y por qué tenemos anandamida? ¿Y por qué tenemos receptores CB1? ¿Y por qué tenemos receptores CB2? Y lo que sabemos es que cuando tenemos una concentración elevada de anandamida, regula la ovulación y la adaptación para la gestación, pero también puede promover abortos. Y cuando hay una concentración disminuida de anandamida, puede participar en la implantación embrionaria. Entonces, no solamente son los receptores endocannabinoides, sino los endocannabinoides que están involucrados en el sostenimiento del embarazo. La anandamida y la interacción entre anandamida y receptores CB1 tiene que ver con el transporte de los espermatozoides a través de la trompa de falopio y también el transporte embrionario cuando va a nivel uterino a implantarse. La anandamida y la interacción con los receptores CB2 tiene que ver con el desarrollo embrionario y también con la inhibición de la proliferación del trofoblasto en el útero, que como sabemos el trofoblasto es una de las, cuando está en el proceso de división celular embrionaria, una de las formas es es el trofoblasto. Tenemos otros receptores endocannabinoides como el TRPV1 y el GPR18 y el GPR55, pero todavía no se conocen su funcionamiento. El GPR55 en algún lado lo han mencionado como el receptor CB3 y tiene que ver con la tasa de recurrencia de abortos. En una publicación que también se hizo estudios preclínicos en ratas transgénicas, lo que se veía era que una alteración también de los receptores GPR55 contribuía a que la tasa de abortos
fuera también más recurrente y que adicionalmente no hubiera una implantación embrionaria. Entonces vemos cómo los receptores endocannabinoides están muy relacionados con el sostenimiento del embarazo. Y habiendo tantas patologías en la actualidad de infertilidad, lo que llama la atención de muchos ginecólogos y expertos en fertilidad es cómo poder detectar de una manera más temprana este tipo de alteraciones por biomarcadores o algo así, que es lo que se está estudiando en la actualidad. Y lo interesante de todo esto es ver cómo eh, eh, estas alteraciones de los receptores y del sistema endocannabinoide, pues les da mucha fuerza a la hipótesis de la deficiencia del sistema endocannabinoide como una de las causas de las patologías que vemos con mayor frecuencia, y en este caso con problemas de fertilidad. Esta es una gráfica que muestra básicamente las fases del ciclo menstrual. En las fases del ciclo menstrual vemos cómo del día 1 al día 14 tenemos la fase folicular, que es una fase que termina con la ovulación, pero que también a su vez muestra un gran incremento de los estrógenos o del estradiol, y cómo después en la fase lútea, que es la fase predominante por la progesterona, que es del día 14 al 28, va cambiando un poco el ciclo hormonal, y a su vez, pues porque tiene que ver con la ovulación y el sostenimiento de un posible embarazo si hubo fecundación. ¿Qué vemos? Que durante la fase folicular hay unos niveles elevados de anandamida. Sin embargo, que hay un pico más alto de esos niveles de anandamida que se correlacionan con la ovulación. Uno pudiera inferir que la ovulación está íntimamente relacionada con un pico de anandamida también, y que a su vez en la disminución de estos niveles de estradiol y en el incremento de la progesterona, los niveles de anandamida también son más bajos. También se ve que las enzimas de degradación como la FA y MAGL fluctúan durante todo el ciclo menstrual. Entonces, lo interesante de todo esto es que muestran cómo el sistema endocannabinoide es un sistema dinámico y que va interactuando según las necesidades del órgano o del sistema reproductor. Entonces, esto hace muy interesante entender cómo es su papel en todos los procesos de foliculogénesis, a su vez también de si tengo niveles bajos de anandamida, se correlaciona con una mejor implantación. ¿Qué sucede si yo tengo estos niveles de anandamida constantemente en pico a lo largo del ciclo menstrual? Son esas preguntas que se hacen los investigadores y que realizan precisamente estos estudios en animales para modelar qué puede suceder si yo mantengo niveles altos constantemente de anandamida. Entonces es lo que vimos, por ejemplo, en la diapositiva anterior, que básicamente cuando se mantiene los niveles elevados de anandamida, pues va a promover el embarazo, los abortos. Discúlpenme un segundito. Disculpen la interrupción. Entonces, entonces, eso relacionado en cómo los endocannabinoides, si no se mantienen como en los niveles dinámicos y adecuados, como deben modular ciertas funciones, lo que se ha visto en los experimentos preclínicos, o sea, en animales, es que pueden alterar ciertos funcionamientos del sistema reproductor femenino.
Entonces, en esta diapositiva, que es súper chévere, es de una publicación del 2017 que habla acerca del significado clínico de los endocannabinoides en el manejo de la endometriosis. Ya en las diapositivas anteriores les estaba mostrando un poco eh, ese funcionamiento o esa interrelación, por qué tenemos un sistema endocannabinoide en el aparato reproductor femenino. Y ahora viéndolo en condición de patología como la endometriosis, ¿qué asociación hay entre los endocannabinoides y la endometriosis? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una alta expresión de los receptores CB1 durante la fase secretora en los pacientes con endometriosis, y esto ocurre básicamente para el control de la inflamación, y también que hay unos niveles plasmáticos elevados de los ligandos endocannabinoides para romper o descontinuar ese control del dolor. Entonces, lo que vemos es que hay una alteración del sistema endocannabinoide durante el proceso de una condición patológica como la endometriosis, viendo puntualmente que el estradiol es el que va a regular la respuesta a los cannabinoides, cómo los estrógenos van a regular el funcionamiento de las enzimas de degradación, cómo el estradiol va a regular la expresión central de los receptores CB1. Y esto es supremamente importante porque, como vimos al inicio de la conferencia, la endometriosis es una patología predominantemente de estradiol. Y al tener una sobreexpresión de este estradiol, va a regular también la expresión central de los receptores CB1, que son los que tienen una interrelación muy interesante en la modulación del dolor. Y los receptores cannabinoides se van a incrementar con la edad de las mujeres. Y esto es bien interesante porque es también entender un poco por qué estos receptores a lo largo del tiempo tienen una función en la edad reproductiva, también tienen una función en la menopausia. Entonces es ver cómo a lo largo del tiempo se van incrementando los receptores CB1, pero también su funcionamiento a lo largo del momento etario y hormonal en el que se encuentra la mujer. Entonces, a ver, vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí sobre esto. Bueno, por el momento no hay preguntas, pero entonces vamos a ver parte del tema que más nos interesa ahorita, que son los fitocannabinoides en el manejo del dolor. Ya entendiendo que hay un sistema endocannabinoide en el aparato reproductor, ya entendiendo cuál es más o menos el funcionamiento de este sistema endocannabinoide en el sistema reproductor, y también cómo lo correlacionamos con la endometriosis, que es una patología crónica e inflamatoria, donde nos enfrentamos a 3 tipos de dolor: al dolor por inflamación, al dolor neuropático y al dolor nociceptivo. Es como lo que quiero que tengamos como en mente antes para poderlo correlacionar con los fitocannabinoides. Entonces, algo que a mí me gusta muchísimo es esta diapositiva, porque esta es una publicación que se hizo en el 2002 del doctor Ethan Russo, y menciona cómo el cannabis ha sido un tratamiento que ha acompañado a la salud de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ustedes ven acá esta fotico de la dismenina, que es un medicamento que se utilizó para los dolores menstruales a finales del siglo XIX, ¿no? Y esto se encuentra en el Museo del Cannabis, que esperemos que podamos en algún momento ir y poder conocer esta botellita. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en la medicina popular de Alemania, hacia el siglo XIX, se hacían preparaciones de cannabis para hacer masajes tópicos de las mujeres, en los senos de las mujeres que acababan de dar a luz, y también pues se realizaba un frotamiento de aceite en estas áreas,
y se utilizaba la leche de la semilla de cáñamo para tratar los dolores de la vejiga y la hidropesía en las mujeres. En la Persia del siglo XIX, lo que se reportaba era la utilización de un tipo de cannabis de la variedad índica como un tratamiento de la uretritis asociada con la práctica de la prostitución. Y en la medicina de la India, en el Ayurveda, dentro del Charaka Samhita, que es uno de los, como la medicina interna, de los libros de medicina interna de Ayurveda, mencionan cómo el charas o hachís tenía un gran valor en el manejo de la disuria, que es el dolor para orinar. También se utilizaba como anestésico en la dismenorrea, o sea, en el dolor durante la menstruación, y que se administraba a una concentración supremamente baja. Entonces, es muy interesante ver cómo las preparaciones de cannabis han acompañado desde la antigüedad los problemas de salud de la mujer. Entonces, y que lo más lindo es que en este momento se esté reconstruyendo toda esa historia y se esté reconstruyendo desde la evidencia científica para que volvamos a retomar esta opción terapéutica en las diferentes patologías de la mujer. Entonces, antes de continuar, por aquí vi dos preguntitas. Dice, los cannabinoides se pueden utilizar en dolores crónicos a nivel de las caderas en una adulta mayor de 83 años. Siempre me parece muy importante que uno tiene que individualizar. Las terapias con cannabis no es una fórmula estándar y no es algo que se le da a todo el mundo de manera estándar. Ahorita que voy a precisamente hablar puntualmente de los cannabinoides que se encuentran en la planta de cannabis y todas sus acciones farmacológicas, es muy importante que sepamos que en la normativa actual, la forma de acceder a las fórmulas magistrales es a través de una prescripción médica. Entonces yo siempre les recomiendo a todos los pacientes y a todas las personas que de pronto me están escuchando y que están interesados en acceder a cannabis, que la manera más segura y la que ustedes se merecen y que nosotros como médicos nos merecemos es a través de una consulta médica, porque dependiendo de las necesidades de salud de ese paciente, de qué se está tomando, de qué enfermedades tiene y demás, uno selecciona la fórmula adecuada para cada paciente. Entonces, las fórmulas de cannabis no son estándar, no es una misma fórmula para todo el mundo. Y eso es lo que yo quiero que quede como de reflexión en esta conferencia. Es un tratamiento excelente para los tipos de dolor por la forma en que modula no solamente la percepción del dolor, sino ya se sabe que a través de vías antiinflamatorias. Pero sí es muy importante saber que mi fórmula no necesariamente es la misma que tú necesitas. Entonces, todo debe ser muy individualizado y esto es lo lindo de este tratamiento, que es muy personalizado dependiendo de las necesidades de cada paciente y es lo que la ley también nos está permitiendo hacer. Entonces, para hablar un poco de la composición química de la planta, simplemente recordar los tipos de variedades que conocemos como la sativa, la índica y la ruderalis, que pues hoy en día son varios quimiotipos predominantes en THC, quimiotipos predominantes en CBD, quimiotipos 1 a 1, pero que dentro de la composición química encontramos ácidos grasos, enzimas, carbohidratos, vitaminas, proteínas, esteroides, aldehídos, pigmentos, aminoácidos, y que tenemos tres compuestos importantes como los terpenos, que son los responsables del aroma, pero que los terpenos también los encontramos, por ejemplo, en la albahaca, en el pino, en la manzanilla, en la hierbabuena, en la limonaria, en el mango, en las frutas, en el limón. Entonces, todo esto que genera aroma son los terpenos, y los terpenos también tienen unos efectos farmacológicos interesantes que pueden interactuar con los cannabinoides y entre sí y con los receptores endocannabinoides
muchas veces generando un efecto terapéutico bien interesante. Los flavonoides, que son los responsables del color, y los cannabinoides, que son los responsables de la defensa de la planta, que es en los cuales yo me voy a enfocar, que son el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol y el cannabinol. ¿Qué es lo interesante de esto? Que los cannabinoides y los terpenos se almacenan en una estructura que se llaman los tricomas, que se encuentran en la flor de la planta, no tanto en las hojas, sino en la flor. Entonces podemos encontrar más de 150 terpenos, más de 100 cannabinoides. Esta es la como imagen de la cromatografía porque son estructuras demasiado chiquititas, pero si la vemos como en una imagen anatómica, es una estructura glandular donde se van a almacenar estos compuestos. Entonces, la planta de cannabis puede tener alrededor de 400 componentes activos. Yo solamente voy a mencionar cuáles son los fitocannabinoides que más se han estudiado. Los efectos farmacológicos ustedes pueden encontrar en la tercera columna es cuáles son los terpenos que tienen ese sinergismo con ese fitocannabinoide. Entonces, pues todos conocemos el delta 9 THC, que es el que ha iniciado toda esta historia de conocimiento de la planta. Y su efecto farmacológico es analgésico vía CB1, CB2, es antioxidante, es broncodilatador, es relajante muscular, es antiemético y antipruriginoso, o sea, para el prurito o la rasquiña de la piel. El cannabidiol, que es uno de los cannabinoides más utilizados en la actualidad en múltiples preparaciones, incluso cosméticas, es un gran antioxidante, es más antioxidante que la vitamina C y que la vitamina E, es ansiolítico, es anticonvulsivante, por eso su gran uso en la actualidad en epilepsia refractaria. En estudios en animales se ha visto un gran efecto antitumoral en cáncer de mama. Disminuye la grasa de la piel, por eso tiene en la actualidad tanta utilidad en la cosmética. Tiene un gran beneficio en el manejo de la adicción. Hemos visto cómo en algunos países el cannabidiol está siendo utilizado como parte del proceso de rehabilitación del consumo de drogas en múltiples países como una oportunidad de salud pública y inhibe la recaptación de la anandamida. El cannabicromeno es otro de los cannabinoides o CBC que tiene acciones antiinflamatorias, es analgésico, es antifúngico y antidepresivo. Vemos otros cannabinoides como por ejemplo el cannabigerol o CBG, que inhibe la recaptación de GABA, por lo tanto tiene un efecto antidepresivo bien interesante. Es antifúngico, o sea, funciona en el tratamiento de hongos, reduce la tensión arterial y la presión intraocular. Esto es supremamente interesante porque a nivel de glaucoma cada vez están estudiando más opciones que no sean THC, ya que en el ojo y sobre todo en la retina y en todas las estructuras del ojo hay una gran cantidad de receptores CB1. Entonces, y se ha visto, por eso es que culturalmente se ha utilizado el cannabis inhalado para el manejo del glaucoma. Entonces, el CBG es una opción no psicotrópica que ha demostrado alguna evidencia en la disminución de la presión intraocular. También tiene un efecto en la piel disminuyendo los queratinocitos en psoriasis y tiene grandes efectos analgésicos. El THCV se ha utilizado o tiene un efecto farmacológico en síndrome metabólico y anticonvulsivante. El CBDVA o la cannabidivarina tiene efectos anticonvulsivantes. El cannabinol tiene efectos en sedación y disminuye los queratinocitos también en piel. Y el ácido cannabidiólico o CBDVA es antiinflamatorio, es antiemético, es anticonvulsivante y anticancerígeno.
puntualmente el ácido cannabidiólico está tomando una gran fuerza por todos los beneficios que se le han encontrado en la actualidad, que les voy a mencionar ahorita más adelante. Voy a responder una de las preguntitas para que no se me vayan pasando. La uretritis asociadas a la práctica de la prostitución se refieren a la gonorrea y a otras por clamidia, por ejemplo, ¿cómo era su uso? Las uretritis básicamente son la inflamación de la uretra, que es una de las estructuras del aparato urinario por el cual sale la orina. Como ustedes saben, la uretra de las mujeres es mucho más corta que la de los hombres. Entonces, durante la utilización era para disminuir la inflamación, más no la infección. Entonces, para disminuir la inflamación por la práctica pues, sexual frecuente que puede generar estas inflamaciones. Entonces, y más si de pronto no se tiene una higiene adecuada. Entonces, básicamente, lo que referenciaba también el texto antiguo es que se utiliza para todos los procesos inflamatorios y dolorosos de la mujer. Entonces, muy bien, para ir continuando, entonces, de toda la planta de cannabis que tenemos cannabinoides y que tenemos los terpenos, pues tenemos unos cannabinoides que ya han sido detectados que tienen un efecto analgésico. Entonces, el delta, como por ejemplo el delta 9-THC, el cannabidiol, el ácido delta 9-tetrahidrocannabinólico o el delta 9-THCA, que cada vez toma más fuerza porque no tiene ese efecto psicotrópico del delta 9-THC, y induce el placer y el bienestar, el cannabicromeno, el ácido cannabidiólico y el cannabinol. Entonces, estos han sido como los cannabinoides más estudiados que tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Como para destacar que no solamente es el delta 9-THC y no solamente es el cannabidiol. ¿Por qué es tan interesante el cannabidiol también? Porque el cannabidiol, ustedes saben que es, pues no, realmente no tiene un agonismo por los receptores CB1 y CB2 como tal vez lo puede tener el delta 9-THC, pero sí utiliza otras vías. Entonces, por ejemplo, a nivel periférico, ustedes vieron que los macrófagos son una de las estructuras celulares, es una de las células inflamatorias que más está involucrado en el proceso de la endometriosis, porque libera todas esas citoquinas, todas estas sustancias proinflamatorias, atrae más sustancias proinflamatorias. Entonces, estas células expresan receptores CB2. Entonces, también el CBD, a través de la interacción con los receptores vaniloides tipo TRPV1, a través de los receptores CB2, de estas células, a través de los receptores GPR55, disminuyen esas citoquinas proinflamatorias y por este mecanismo disminuye la inflamación. A su vez, a nivel cerebral hay una interacción débil de los receptores CB2 con el cannabidiol y a través de otras vías como los receptores PPAR-gamma disminuye también esas citoquinas inflamatorias contribuyendo a la disminución de la inflamación. Entonces, ya conocemos, esta es una publicación de hace 2 años, donde muestran cómo o cuáles son las vías actuales del cannabidiol, tanto a nivel central como periférico, en el manejo del dolor. Por lo tanto, los efectos analgésicos que pueden tener los cannabinoides en el manejo del dolor pélvico crónico están relacionados a la inhibición de la transmisión nociceptiva ascendente, de la activación de la vía inhibitoria descendente y la modificación, que para mí es un componente supremamente importante, la modificación del componente emocional del dolor, porque no a todos nos duele igual. Y por eso no todos respondemos a los cannabinoides de la misma manera. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? ¿No? Como listo, ya sabemos que cannabinoides
cuáles son los cannabinoides que tienen un efecto antiinflamatorio y analgésico, ya sabemos por qué vías interactúa con el tema del dolor, por qué los macrófagos son tan importantes. Entonces, ¿qué evidencia realmente tenemos puntualmente en dolor pélvico crónico como en la endometriosis? Entonces, nosotros como médicos, cuando nosotros queremos encontrar evidencia científica, nos vamos a buscadores de datos. Y puntualmente el más sencillito se llama PubMed, y si uno hace, por ejemplo, una búsqueda de endometriosis y cannabinoides, va a encontrar uno alrededor de 20 artículos en el cual habla acerca de los endocannabinoides en el aparato reproductor femenino, en endometriosis, y de alguna evidencia que hay acerca de los cannabinoides en estas condiciones. Vemos cómo desde el 2010 al 2020 estamos teniendo cada vez más publicaciones y más investigación. Es por esto que solamente tenemos una evidencia que está creciendo, que es sólida, y es por esto que aún no se encuentra dentro de las prácticas de guías de manejo de OMS o de las guías de manejo oficiales de las asociaciones ginecológicas. Pero no por esto, pues no tiene validez. Entonces, esto como para mostrarles un poco de las búsquedas que nosotros como médicos hacemos. Y esta es una publicación del 2017, es una publicación que se hizo acerca de la utilización de cannabinoides ricos en THC en ratas transgénicas de modelo de endometriosis, y lo que se pudo observar era que el dolor nociceptivo y el dolor inflamatorio y el neuropático sí tiene una interrelación con la utilización de los fitocannabinoides, y que tiene que ver sobre todo en la experiencia de ese dolor. En la experiencia de ese dolor vemos cómo hay unos efectos psicológicos participando, como el estrés y la ansiedad, ¿no? El estrés y la ansiedad que genera el dolor, el de a pesar de tratarme con determinadas cosas, sigo con dolor. Entonces, ¿qué fue lo que se pudo observar en este estudio? Este estudio preclínico, o sea, en ratones, en ratas puntualmente, hubo una disminución. Lo que se pudo ver es que había una disminución de los receptores CB1 en ese modelo de endometriosis, y que el delta 9 THC utilizado se unía a estos receptores CB2 para evitar la liberación de las citoquinas proinflamatorias y la degranulación de los macrófagos. Este estudio preclínico es bien interesante porque lo que nos ayuda es un poco a entender cómo pudiera funcionar en el ser humano, bueno, en una mujer con endometriosis, si yo utilizara una formulación con THC. Entonces, lo que me muestra es que si una formulación que yo voy a utilizar en una paciente tiene un componente de THC, no necesariamente tiene que ser rica en THC, pero si tiene THC, el funcionamiento de ese THC va a ser que se va a unir a esos receptores CB2 y va a disminuir esas sustancias proinflamatorias. Esta es una publicación de este año del grupo de Escudero en España, el grupo de Barcelona. Ellos hicieron un modelo también preclínico en rata, en el cual utilizaron THC, los efectos. Ellos buscaron, realmente el estudio era ver los efectos modificadores de la enfermedad del delta 9 THC en un modelo de endometriosis. Y lo que se pudo observar era que había una disminución del dolor pélvico y de las alteraciones cognitivas que se puede presentar en este modelo de endometriosis, y sobre todo el THC redujo el crecimiento del tejido endometrial ectópico. Entonces, es muy interesante porque aquí ya no solamente mostraban el manejo del dolor, ¿no? Porque lo que nos reúne en esta cita académica, en este encuentro académico, es, ok, tienen evidencia realmente los cannabinoides en dolor pélvico crónico y puntualmente en la endometriosis, pero nos reúne el dolor. Y esta evidencia mostró que de alguna manera sí hay que estudiar más, porque me pareció muy positivo, es que puede reducir el crecimiento de ese implante endometrial, que de alguna manera tendría un efecto adicional
a lo que ya conocemos en el manejo del dolor. Esta es una publicación de la revista canadiense de ginecología del 2019. Ustedes saben que en Canadá, pues la utilización de cannabis es un poco más amplio, pueden utilizar flores, fórmulas magistrales, tiene un acceso tal vez un poco más estructurado. Y pues los pacientes utilizan estas formulaciones sin mayor prejuicio. Entonces, lo que se pudo observar es que esto es una encuesta que se le hizo a pacientes con endometriosis que utilizan cannabis. Entonces, ya salimos de los estudios en ratas y nos vinimos como en la vida real que está pasando, ¿no? En la vida real, las mujeres con endometriosis utilizan cannabis, ¿sí? Eso es como el deber ser de esta encuesta. Y bueno, queremos preguntarles cómo les ha ido, ¿no? Entonces, en esta encuesta lo que se pudo observar es que alrededor del 30% en adelante ven una mejoría en la ansiedad, ven una mejoría en la depresión, ven una mejoría en la fatiga, en los síntomas gastrointestinales, en las náuseas y el vómito que genera esta enfermedad, en el dolor durante el acto sexual, en el dolor para orinar, que es la disuria. ¿Y por qué? Porque podemos tener implantaciones también en la vejiga. Podemos tener una gran mejoría en el sueño. Entonces, cuando realizaron esta encuesta fue muy interesante porque los ginecólogos en Canadá no formulan cannabis. Ustedes saben que en Canadá pues tienen que sacar un carnet, los tienen que ver otros médicos para poder acceder a estos tratamientos en los dispensarios. Pero esto fue una reflexión muy interesante de ver las pacientes están buscando manejar el dolor a través de otros médicos que no necesariamente son ginecólogos, pero están utilizando cannabis y están teniendo mejoría de los síntomas relacionados a su enfermedad y mejoría de la calidad de vida que puede pues traer este tratamiento a sus vidas, ¿no? Como el renacer de esta planta que ha acompañado nuestra salud por tanto tiempo. Entonces, esta encuesta fue muy interesante. Yo a veces la discuto mucho con los ginecólogos y me dicen, no tenía ni idea que esto pudiera tener un efecto y que ya las pacientes lo vienen utilizando. Entonces, en cuanto a las guías, en Canadá están las guías de la Asociación Canadiense del Manejo del Dolor, en el cual contemplan a los cannabinoides como un grupo farmacológico, que es como se debe observar, así como hay antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, como hay analgésicos suaves, como hay AINES o antiinflamatorios no esteroideos. También está el grupo farmacológico de los cannabinoides. Entonces, en este grupo, este consenso fue publicado en el año 2017. En el 2014, los cannabinoides estaban ubicados en la cuarta línea de manejo. Ya en esta publicación del 2017 subió un escaloncito. Entonces, ya cuando ha fallado a todas estas vías, entonces podemos acceder a cannabis ya en un consenso como un grupo farmacológico en tercera línea. Entonces eso lo que nos muestra es que cada vez más en el manejo del dolor crónico de tipo neuropático, porque recordemos que parte del dolor que se presenta en endometriosis también es de tipo neuropático como las polineuropatías, la neuropatía diabética, entre otras condiciones neuropáticas, se encuentra también la endometriosis. Entonces es muy interesante ver cómo también ya podemos acceder a estos tratamientos considerándolos una tercera línea de manejo. Entonces, como mensajes finales, los fitocannabinoides pues han sido utilizados en condiciones de la salud femenina durante muchos años. El sistema endocannabinoide está íntimamente conectado con el sistema reproductor femenino. Hay una creciente evidencia de la efectividad de los fitocannabinoides en endometriosis y en dismenorrea. Pues ustedes vieron los estudios que hay preclínicos en raticas, en modelo de endometriosis animal, pero también que hay una serie de encuestas que se vienen realizando a las mujeres. Sin embargo,
faltan estudios ya puntualmente de formulaciones en estas pacientes, que es a donde necesitamos avanzar para tener una evidencia más sólida y de esta manera pues ya los ginecólogos puedan empezar a utilizar estas formulaciones de alguna manera más cómodos. Aún faltan estudios clínicos que soporten la eficacia en estas condiciones. Ustedes vieron que la evidencia cada vez va más creciente. El manejo del dolor en endometriosis debe ser integrativo, ¿no? Yo siempre pienso que en endometriosis y en todas las condiciones médicas debe tener un enfoque integrativo. Entonces, no es solamente el tratamiento, no es solamente usé cannabis y estoy usando hormonas, estoy usando mi medicamento para dormir y cannabis. No es solamente eso, es también una alimentación antiinflamatoria. Por ejemplo, en el caso de la endometriosis, ya hay estudios publicados de cuál es la alimentación que debe tener estas pacientes que sí. Ay, no, doctora, ¿usted me va a quitar eso? Sí, porque quitando estos ciertos tipos de alimentos, tú vas a sanar, ¿no? Y al final tampoco es mantener un paciente en un tratamiento crónico hasta que se muera, sino mientras que lo necesite y que pueda tener una vida lo más normal posible, una suplementación necesaria. Ciertos suplementos multivitamínicos han tenido una gran evidencia no solamente en endometriosis, sino en otras condiciones inflamatorias. El ejercicio físico es fundamental, ya que nosotros vivimos sentados todo el día, un poco más quietos, desafortunadamente por como estamos viviendo en la actualidad. Sí encontrar esos espacios de movimiento que son supremamente importantes. Además, porque el ejercicio hace que liberemos anandamida, ¿no? Que es este endocannabinoide tan necesario para el adecuado funcionamiento de los múltiples sistemas y órganos. Los tratamientos farmacológicos y los ejercicios cuerpo-mente. Cada vez más integramos la meditación, el yoga, el pilates, el tai chi, la biodanza, todo lo que genere una conexión mente-cuerpo con el momento presente, que relaja el sistema nervioso simpático y si tiene un gran efecto en la neuroplasticidad cerebral. Entonces, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Les voy a dejar como la diapositiva inicial donde están como mis datos de contacto. Y pues tenemos un espacio para preguntas, dudas, inquietudes aquí. Doctora Carrillo, muchísimas gracias por toda esa información tan valiosa. Y bueno, veo que los participantes se han mantenido. Esperamos pues qué preguntas hay en estos 18 minutos que ya nos quedan de sesión. No sé, Juan Pablo quería socializarnos algo. Entonces, si quiere, Juan Pablo, adelante mientras se redactan las preguntas de los participantes. Acabo también de dejarles un link, lo voy a dejar nuevamente, es un link para la retroalimentación de todas las sesiones que estamos haciendo dentro del ciclo de conferencias de cannabis. Entonces es muy importante para nosotros y para los conferencistas pues recibir esa retroalimentación sin duda alguna. Entonces, Juan Pablo, adelante, doctora. Gracias, Santiago. No, pues doctora Carrillo y pues demás asistentes que entre otras cosas subió bastante la audiencia, doctora Carrillo, superamos más de 60. Bueno, muy importante para un fin de semana festivo, como lo hemos dicho. No, Santiago, quería puntualizar para pues la doctora Carrillo y todos los profesionales de la salud, es que pues claro, mucho de la evidencia científica y mucho de lo que hemos venido mostrando a lo largo de estas 3 conferencias en buena parte, pues es un poco la investigación que se ha hecho en países europeos, norteamericanos, porque ellos, pues definitivamente ya llevan más de 30, 40 años haciendo investigación en cannabis. En Colombia era muy difícil por la dificultad que teníamos de que fuera pues algo legal. Y como tal, pues apenas desde el 2017, diríamos,
hacia adelante se viene dando esa posibilidad que tanto las universidades, los centros de investigación, los profesionales de la salud, los profesionales de la química, de la farmacéutica, de la industria, pues podamos avanzar. Simplemente quería decirles, porque muchos estarán preguntando, los médicos acá, bueno, yo, ¿dónde puedo encontrar productos de buena calidad? Y obviamente, pues es un poco lo que han venido diciendo los anteriores conferencistas, lo reitera la doctora Carrillo, es un tema que hay que saberlo manejar con mucho cuidado, productos de buena calidad, que estén certificados, que garanticen que tienen los contenidos, en este caso de cannabinoides o lo que los médicos en su momento quieran suplirle al paciente. Yo pues aprovecho un poquito para decirles, vea, esto es un proceso muy nuevo en Colombia, pero tarde o temprano lo vamos a tener, porque entidades de educación y de investigación como la Universidad del Quindío, como otras más en el país, estamos muy afanados a que también esa investigación y esos productos se puedan hacer in-house, los podamos obtener ya ahora en Colombia. Si Santiago me permite, yo les muestro algo que pudimos ver esta semana en lo que es un poco la producción de cannabis en Colombia, específicamente en nuestra empresa. No sé si Santiago, si me permite mostrarles algo rápidamente, para que los médicos vayan pensando, bueno, vamos a tener alternativas muy pronto. Quería compartirles, no sé Santiago, si ahí lo estarán viendo ya, ¿qué debo hacer? No, señor, no lo vemos aún. Entonces, ya volvemos con la diapositiva de la doctora para que tomen los datos. Parte superior izquierda, Juan Pablo, tienes allí archivo, abrir y compartir, y ahí puedes seleccionar el documento, la imagen, el PDF. Lo tengo en este momento abierto en pantalla. ¿Puedo hacerlo desde ahí? Entonces, en la parte inferior, cerca de los botones donde se cancela el audio del video, allí está compartir y dice Sí. compartir pantalla 1, clic, y luego le das, y bueno, ahí ya compartiría. Ya, la estoy viendo. Ya lo estamos viendo, sí señor, ya está cargando. Ya, perfecto. Simplemente, estimados participantes, es comentarles que en Colombia, empresas como la nuestra, para no referirme, y esto no es por darnos publicidad con nuestra compañía, simplemente es que hemos avanzado y hoy por hoy tenemos resultados como estos que hemos obtenido, producto de cosechas que ya sacamos en nuestra compañía, y sé que hay otras como la nuestra que también lo están logrando. Este es un certificado de análisis de un gran laboratorio, pero quería mostrarles, miren ustedes por favor el contenido que tenemos de CBD, 75.85 frente a otros cannabinoides, que siendo muy importante, hoy quería llamarle la atención de que muy pronto en nuestro país vamos a tener la posibilidad de tener medicamentos hechos con nuestras materias primas, porque reunimos unas condiciones especiales de todos los cannabinoides, y específicamente en CBD, que es lo que más buscamos muchos de los industriales, pues estamos obteniendo resultados muy buenos. Era solo eso. Les agradezco que me entiendan por qué me les quería robar este minuto, pero quiero dejar en el ambiente de que los profesionales de la salud muy seguramente van a tener prontamente recursos como los nuestros o los de otras empresas, para poder ellos hacer sus formulaciones o tratar sus pacientes. Gracias, Santiago. Gracias, doctora. Qué pena. A usted, Juan Pablo. Bueno, si hay alguna otra pregunta para la doctora, sin embargo, en el formulario que acabo de compartir ya corregí el día. Sin embargo, ahí está el título de la conferencia del día de hoy. Pueden plasmar sus preguntas, sus sugerencias, y ese feedback se le hace llegar a los conferencistas, en este caso la doctora, y ya tienen también el contacto de ella para que ella los lea un poco más detenidamente acerca de las preguntas, comentarios, en fin. Entonces, si alguien quiere ahora mismo interactuar con la doctora, creo que tenemos un par de minutos más. Y ya está. Bueno, qué bien que desde pues, la industria y desde lo que se empieza a crear nacionalmente y más en la región del Quindío, tuve la oportunidad de conocer Plan Medco, y creo que hay un futuro muy prometedor. Y con todos estos ejercicios que estamos haciendo, hablábamos con la doctora antes de iniciar y de recibir a los participantes, tan importante pues educarnos sobre todo. Yo creo que hay una cantidad de neófitos y de personas que estamos interesados en ahondar en este tema del cannabis medicinal, sin duda alguna. Ya hablaremos más adelante, ojalá, del cannabis recreativo, y todo digamos, el rigor que debe tener también poder acercarse a lo que es el cannabis recreativo y la responsabilidad con la que debe asumirse.
Entonces, muy bien. Hay preguntas, Santiago, creo. He visto por Preguntas. en el chat. Eh, Revisemos a ver. Exámenes se necesitan para empezar un proceso de endometriosis con la doctora. Bueno, creo que eso ya es más puntual. No sé si doctora puedes responder algo frente a... Ah, ya te habilitó el audio. Ahí está. Bueno, me pueden contactar a través de mi correo, adriana.cannabis.medicinal@gmail.com, o a través de mi cuenta de Instagram, que es Adriana rayita al piso medicina holística. Ahí me pueden encontrar por Instagram, que interactúo más por allí, o por mi correo. Y ahí podemos conversar un poco de cómo, pues ahorita yo estoy haciendo telemedicina, pues con todo esto nos tocó buscar otros espacios terapéuticos, pero claro, me pueden contactar a través de esas vías. También los colegas que necesiten artículos o que tengan alguna duda puntual, ahí podemos interactuar también. Perfecto. Bueno, hay una inquietud aquí. Dice, ¿qué sabes del manejo de patologías dentales con cannabis medicinal? Bueno, cada vez toma más fuerza, ¿no? Incluso hay varios estudios donde están evaluando la utilización de cannabidiol en extractos para el manejo de ciertas patologías dolorosas dentales. Adicionalmente, se está trabajando toda una industria de productos odontológicos, porque ustedes saben que el cannabidiol tiene propiedades antimicrobianas, y también el CBC. Entonces, se están desarrollando cremas dentales, sedas dentales. Toda la industria odontológica está creciendo. Lo que sí se está estudiando es el desarrollo. Como ustedes saben, cuando uno va al odontólogo, que es una situación a veces un poco incómoda, que uno necesita también anestesia, se están estudiando, bueno, ahí ya es desarrollo de medicamentos a partir de cannabidiol para ser utilizados de manera tópica, así como la lidocaína y todo esto, para procesos odontológicos. Entonces, esta evidencia está creciendo mucho, y el grupo de la Universidad de Toronto, del Departamento de Odontología, está muy fuerte en este tema. Muchas gracias, doctora. El chat, el correo, listo. Sí, ya se los voy a pasar por aquí. Entonces es Adriana, no es el mensajito acá. Adriana.cannabis.medicinal@gmail.com. Y para los que son un poquito más de redes sociales, Adriana Medicina Holística. Ahí. Si recomiendo algún laboratorio farmacéutico especial, pues mira, lo que sucede es que desafortunadamente, eh, pues todavía muchos están en procesos de buenas prácticas de elaboración, ¿no? Yo pensaría que hacia finales de este año o principios del año entrante, ya varias empresas van a tener buenas prácticas de elaboración, y pues como nos mencionaba, por ejemplo, también Juan Pablo, se van a tener pues todas las formulaciones con todos los estándares de calidad necesarios, para poder tratar a los pacientes de la manera más segura, porque desafortunadamente, como hemos venido trabajando para poder utilizar, ha sido con formulaciones pues que no necesariamente tienen todas las aprobaciones que el INVIMA recomienda, ¿no? Como también para evitar que no se sigan comprando debajo del puente, los que ven en la calle, que no, de verdad no sabemos si son seguros. Entonces, pues cada vez el escenario para nosotros los médicos y para los pacientes va a ser mejor, porque vamos a contar con fórmulas ya que sabemos qué hay en cada mililitro y en cada gota. Dice que donde puedo observar las propiedades antimicrobianas para revisar. Bueno,
si me puedes escribir a mi correo, yo te puedo mandar, es un estudio in vitro que se hizo en algunas bacterias, en unos cultivos bacterianos donde se utilizó cannabidiol y se encontraron estas propiedades antimicrobianas. Es como la otra preguntita. ¿Y cuál es el manejo con el cannabis para la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia pues también es una enfermedad autoinmune dolorosa crónica. No solamente es utilizar cannabis, es un cambio total de estilo de vida y de alimentación y de comprensión de la condición. El cannabis tiene una evidencia interesante, tiene unos artículos muy interesantes en el manejo de esta patología dolorosa. Con gusto me puedes contactar porque sí tengo varios pacientes con fibromialgia, pero es un tratamiento bien integrativo. Entonces, pues sí es muy importante saber. Siempre, siempre yo le digo como a los pacientes y a los colegas que de pronto están interesados, no es una fórmula estándar, es algo muy, muy individualizado. Y lo mismo a los pacientes, que no busquen por sus propias vías de pronto una formulación que no es la que necesiten y pues de pronto puedan tener experiencias no tan satisfactorias. Entonces, sí siempre entender que esta es una formulación personalizada dependiendo de lo que necesite el paciente y también de si está tomando algún tipo de medicamentos o si tiene hipertensión, alguna patología cardíaca o algo así, porque dependiendo de eso es que nosotros decidimos qué es lo que necesita ese paciente. Y estamos frente a un boom que podría exagerar las bondades y crear falsas expectativas. Me parece muy interesante esta pregunta porque sí, de alguna manera se generó un boom, pero este boom viene acompañado también de un creciente interés desde el punto de vista científico en investigación. Considero que se ha malinterpretado un poco las bondades terapéuticas que tienen los cannabinoides. Si bien tenemos receptores endocannabinoides en todo el cuerpo, la evidencia ahorita que tenemos apunta a unas condiciones médicas puntuales, pero es muy interesante ver, por ejemplo, la Clínica Mayo, Johns Hopkins, la Universidad de Toronto, el British Hospital en Londres, haciendo investigaciones con cannabis. Entonces, de verdad, pues hay una apertura y obviamente una apertura ante una planta tan estigmatizada, pues genera muchas expectativas, pero sí se está generando mucha investigación científica en sitios muy importantes en el mundo, que la idea es que nosotros también podamos generar localmente. Entonces considero que sí, la oportunidad para investigación es interesante y que no hay que malinterpretar las bondades terapéuticas de la planta. Y creo que ahí ya serían como casi todas las preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, agradecer a todos los participantes que cumplieron la cita hoy. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, sábado con fin de semana festivo. Nos vemos dentro de 8 días en nuestra cuarta conferencia. Doctora Carrillo, Juan Pablo, mil y mil gracias por todo esta Gracias. información. Esperamos encontrarnos nuevamente, como no, seguir incentivando estos espacios de reflexión y de educación, sobre todo en este tema tan importante. De manera que desearles un feliz fin de semana y agradecer a cada uno de ustedes. Entonces, si hay algo más. No, Santiago, perdón, doctora, pues claro, obviamente despedir a la doctora con un inmenso agradecimiento porque esto es un trabajo de mucha voluntad, de convicción y pues de verdad, doctora, quedamos muy agradecidos, la calidad de la información excelente. Solo resta pues agradecerle también a los participantes e invitarlos para la semana entrante. El próximo sábado tenemos la conferencia con la doctora Paula Marcela Herrera Gómez, es una médica psiquiatra con especializaciones en París. Esperamos pues que nos acompañen porque tenemos también información muy valiosa desde otras aristas de lo que es el canal. Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, hasta la próxima, doctora. Esté muy Doctora, bien. gracias. Mil gracias. Adiós todos. Gracias, adiós.